Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alan. Muchas gracias por visitarme y por regalarme unos minutos de tu tiempo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, o de dos temas, mejor dicho, que a primera vista no están tan relacionados, pero sí lo están. Entonces, este video surge a raíz de una pregunta que ha sido un tanto recurrente durante los últimos días y generalmente son estudiantes universitarios o de preparatoria que me preguntan que no entienden los conceptos de la programación orientada a objetos. Y me parece curioso porque cuando yo estaba estudiando, cuando apenas estaba aprendiendo la programación orientada a objetos, tenía las mismas dudas de que no le veía la utilidad en lo absoluto de por qué era necesario, cuáles eran los beneficios de tener clases y objetos contra tener solamente procedimientos como normalmente como en la programación procedural. Entonces, antes de responder esa pregunta directamente, quiero hablar acerca de una metodología, una técnica que en lo personal yo utilizo para resolver todas mis dudas o para tener una mejor comprensión de un tema que no conozco a la perfección. Y esta es una técnica que no es nueva, no es una técnica que yo estoy inventando, es una técnica que viene desde la Grecia antigua, es una técnica que Aristóteles le enseñaba a sus discípulos, que Emmanuel Kant la modificó a su manera, que René Descartes también habló acerca de ella y recientemente se popularizó de nuevo a raíz de una entrevista que le hicieron a Elon Musk, que es el dueño de Tesla, SpaceX, que fue uno de los fundadores de PayPal y de eBay, etc. Entonces, en esta entrevista, el reportero le pregunta a Elon Musk cuál es su secreto para la inspiración, para tener todas estas grandiosas ideas que lo han llevado a ser tan exitoso en los negocios y financieramente. Entonces Elon Musk responde que su manera de pensar o su marco de trabajo de pensar se basa en la técnica llamada de primeros principios, y esto es la que viene desde Aristóteles. Entonces, ¿a qué se refieren los primeros principios? Bueno, en palabras sencillas, significa que tienes un concepto complejo y lo empiezas a descomponer en conceptos sencillos, y lo empiezas a descomponer en conceptos sencillos que son evidentes, que no hay necesidad de demostrar que esos conceptos son verdaderos. Simplemente si te pones a analizarlo, son evidentes. Disminuyes un concepto complejo al concepto más básico que puedas disminuirlo. Entonces, menciono esto porque nuestro trabajo como programadores lidiamos todos los días con conceptos abstractos, con conceptos que no son fáciles de representar en la vida real, en el mundo real. Por ejemplo, en la programación orientada a objetos tenemos conceptos como la encapsulación, el polimorfismo, la herencia, que son conceptos abstractos. No existe una manera real de representar o de representar estos comportamientos en la vida real. Entonces, uh, la razón por la que menciono los primeros principios y cuál es la relevancia cuando estás aprendiendo programación orientada a objetos o cuando estás aprendiendo cualquier otra cosa es en la manera en la que vas a atacar un problema cuando tienes dudas o cuando tienes incertidumbre del porqué de las cosas. Y en esta ocasión te voy a mostrar cómo fue que yo pude entender la programación orientada a objetos utilizando la técnica de primeros principios. Entonces, nos basamos, por ejemplo, la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Si te vas a la definición, te das cuenta que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba estudiando, realmente no tenía una idea de qué era un paradigma de programación. Entonces me voy a la definición de la palabra paradigma y resulta que la palabra paradigma se tiende a usar como un sinónimo de un ejemplo o un patrón a seguir, es decir, que estipula diferentes reglas que un programador debe seguir o diferentes prácticas que un programador debe seguir. Entonces eso ya me dio una idea que un paradigma era como un patrón o un patrón de diseño, una manera de organizar tus programas de una manera lógica. Entonces
veo que ya entiendo lo que es un paradigma de programación. Mi siguiente pregunta fue, bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de paradigmas aparte de la programación orientada a objetos? Y resulta que la programación orientada a objetos se basa en otros dos paradigmas, el paradigma procedural y el paradigma imperativo. Entonces empiezo a leer sobre el paradigma procedural y me doy cuenta que el paradigma procedural es realmente una especie de evolución del paradigma imperativo. Entonces ya estoy llegando a la raíz del conocimiento y me doy cuenta que el paradigma imperativo lo podemos visualizar tradicionalmente como los lenguajes ensambladores. Eso quiere decir que tus programas se empiezan a ejecutar desde el principio del archivo y se empiezan a ejecutar secuencialmente uno después de otro. En el paradigma imperativo no existen los conceptos de funciones o procedimientos. En su lugar existen etiquetas, es decir, puedes etiquetar ciertas secciones de tu código y en esas secciones de tu código puedes cambiar el flujo, puedes cambiar la orden de ejecución utilizando una instrucción especial que se llama goTo. Entonces, si nos ponemos a pensar, el paradigma imperativo se desarrolló muchísimo antes que el paradigma procedural y conforme las computadoras fueron tomando relevancia, los programas computacionales empezaron a tomar más complejidad y con la complejidad empezaron a surgir problemas de organización. Por ejemplo, teníamos ahora un solo archivo que tenía miles y miles de líneas de código ensamblador y la única manera de organizarlo era a través de etiquetas y goTos. Entonces es ahí de donde nace el concepto del código espagueti, que era tan difícil de seguir que parecía que todo estaba revuelto como si fuera una bola de espagueti, porque era muy difícil de seguir la ejecución de un programa, ya que había goTos por todos lados, había etiquetas por todos lados. Entonces se desarrolla el paradigma procedural. Y el paradigma procedural básicamente son etiquetas y goTos glorificados de cierta manera. Es darle un poco de estructura a toda esta manera de llamar a los procedimientos. Entonces empiezan a encapsular bloques de código, bloques lógicos de código, y los empiezan a encapsular en conceptos llamados funciones o procedimientos, los cuales los puedes llamar y se pueden comunicar entre sí a través de valores que esos procedimientos regresan a la ejecución del programa. Es ahí de donde viene la razón de utilizar returns cuando estás programando en C o C++ o en cualquier otro lenguaje procedural, porque así es como los procedimientos se comunican a través de otros, en comparación o contrastando eso con el paradigma imperativo, cuando los procedimientos o cuando el programa se comunicaba a través de diferentes bloques de código, se comunicaba directamente sobre los registros de la memoria. Entonces, esto brinda una cierta manera una cierta estructura organización a los programas complejos. Y conforme la industria sigue avanzando, los problemas se siguen volviendo más complejos, otras industrias empiezan a adoptar la computación y tienen un requisito completamente diferente. Ahora el paradigma procedural también empieza a correr ciertos problemas. Por ejemplo, dos procedimientos pueden necesitar leer el valor o escribir el valor de una variable. Entonces, ¿qué es lo que hacían los programadores? Bueno, declaraban esa variable global de tal manera que ambos procedimientos a veces terminaban cambiando la variable o empezaba el programa a arrojar resultados inesperados o resultados equivocados. Entonces, conforme el conocimiento fue avanzando y las técnicas de organización fueron avanzando, fue cuando se desarrolla el paradigma orientado a objetos, que básicamente es el paradigma procedural llevado al extremo. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que el paradigma orientado a objetos dice, bueno, voy a agrupar todo un conjunto de procedimientos y este conjunto de procedimientos que se dedican a operar sobre una sola entidad. Por ejemplo, si tu programa se dedicaba a registrar usuarios, entonces todo el conjunto de procedimientos que tocaban la función de usuarios o la entidad de usuarios se agrupaban en un archivo y ese archivo lo denominaron clases. Entonces, cuando tienes las clases, lo que hacen es que los programadores empiezan a encapsular la información que esos métodos, esas funciones utilizan para comunicarse entre sí.
de tal manera que dos clases no pueden alterar las propiedades internas de una clase, a menos de que se le dé permiso explícitamente a través de variables públicas o variables privadas. Entonces es ahí donde se empieza a desarrollar el concepto de la programación orientada a objetos. Tienes un archivo que está súper especializado y solamente toca una sola entidad, un solo concepto. A ese archivo lo llamas una clase y puedes tener múltiples copias de esa clase en memoria, y cada una de esas copias de la clase en memoria se le conoce como objetos. Y los objetos se pueden comunicar entre sí a través de diferentes mecanismos, como pasándose mensajes o a través de valores de retorno o un sinfín de maneras. Entonces, es ahí de donde nace la programación orientada a objetos, y esa es la razón de por qué existe, esa es la razón del encapsulamiento. El encapsulamiento es simplemente una solución en la que los programadores que desarrollaron este paradigma le dieron al problema de que dos métodos, dos procedimientos, en cualquier momento bajo el paradigma procedural podían cambiar una variable si es que ambos necesitaban cambiar esa variable. Entonces eso podía dar lugar a muchos diferentes tipos de errores. Entonces, si te das cuenta, utilizamos la técnica o la estrategia de primeros principios para tomar un concepto abstracto como la programación orientada a objetos y le empezamos a deducir, y le empezamos a simplificar de tal manera que llegamos a verdades absolutas como así es como empezó la computación, desde el lenguaje ensamblador. Y una vez que estamos en la base del conocimiento, en la raíz del conocimiento, entonces empezamos a conectar todos los puntos para poder por fin entender o visualizar correctamente los conceptos abstractos. Y en lo personal, a mí me gusta pensar en términos de primeros principios, porque he visto que muchos programadores, muchos maestros utilizan mucho las analogías para explicar conceptos abstractos, y el principal problema que yo tengo con las analogías es que las analogías, una vez que empiezas a escrutinizar la analogía, empiezas a darte cuenta que la analogía no es tan buena como lo pensabas, y muchas veces la analogía te lleva a malentender o malinterpretar un concepto. Entonces, las analogías tienden a ser un poco peligrosas para entender realmente cuál es la raíz del conocimiento de lo que estás tratando de entender. Y como te dije anteriormente, como programador, te vas a encontrar todos los días que estás lidiando con conceptos muy abstractos. Algunas de esos van a ser estructuras de datos, como los árboles y los grafos, son conceptos abstractos. Y vas a encontrar aún estructuras de datos aún más complejas y aún más abstractas, como las que se utilizan en geolocalización, como los R-trees y, en fin, un sinfín de algoritmos geoespaciales. Entonces, ese es mi punto de vista, que te invito a que leas un poco más acerca de lo que son los primeros principios. Como lo mencioné anteriormente, esto es algo que se ha ido estudiando por miles de años. Lo empezó Aristóteles, lo tomó Emmanuel Kant, lo hizo René Descartes, Elon Musk ha hablado al respecto recientemente. Entonces, es una técnica que muchas personas lo utilizan para aprender y para desarrollar esa creatividad, esa innovación que tienes dentro. Entonces, ya no tengo más. Ese era el motivo de hacer este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, por favor, suscríbete a mi canal, compárteselo con tus amigos y déjame un comentario. Muchas gracias.